Bueno, arrancamos entonces. Vamos a comenzar con el tema de que A por 0 es igual a 0. O tenemos una compañera que dice que lo sacó. A ver, contá cómo lo sacaste. Primero partí de que 0 más 0 es igual 0, y luego por conmutativa puse, en vez de A por 0 igual 0, puse 0 por A es igual 0. Luego, Pero decime tú, yo voy escribiendo acá y decime qué escribo. ahora poner 0 por A es igual 0. 0 por A es igual 0. Y luego al lado, como si fuese una hipótesis, 0 más 0 es igual 0. 0 más 0 igual 0. Luego lo que hice en el lugar de 0... ¿Sí? De estas dos cosas, ¿decís algo? No entendí eso. ¿Cómo? No entendí eso de que lo escriba como hipótesis. Porque luego lo sustituí en el lugar de 0 y puse entre paréntesis 0 más 0 y lo multipliqué por A. O sea, hice distributiva con eso. Eso es igual 0 por A. 0 por A. Ajá. Y ahí hice la distributiva de 0 más 0 por A, y que te queda 0 por A más 0. Queda 0 por A y 0 por A. Sí. Bien, y cuando tenía eso, hice el inverso de 0 por A, que sería menos, paréntesis 0 por A, y lo sumé en ambos lados. ¿Lo puesto? Sí. Listo, tachaste de un 0 por A. Sí. Vamos a poner sumo menos 0 por A. A ambos lados. Esto va a quedar 0 por A de este lado. Y te va a quedar 0 de este. Ah, ahí quedó. Buenísimo. Excelente. Sería usando el axioma de distributiva, el de inversos, está después de asociativa, y luego está eso, sí, solo lo puse. Bueno, yo acá, como quedó escrito, que yo lo escribí, no quedó muy bien porque como que parte de esta. Como que parte de lo... Pero en realidad eso no se usa. Yo lo tendría que haber escrito mejor. Yo no sé cómo lo escribiste vos, pero no puedo partir de lo que quiero demostrar, digamos. O sea, yo lo escribí mal. Claro, claro. Sería, a ver, voy a tratar de hacerlo de vuelta. Tu forma sería decir, o sea, yo quiero probar que 0 multiplicado por A da 0. Entonces lo que agarro es, parto de esta parte, no parto de la igualdad, no parto de que yo sé que se cumple la igualdad, parto de esta expresión y trato de llegar a esta. Entonces sería así, 0 por A igual a algo. La primera cosa que hago es sustituir 0 por 0 más 0. Acá lo que usé, digamos, es que 0 es el neutro. Neutro de la suma. Es un axioma. Un número es igual al número más 0. O sea, siempre pasa que cualquier cosa es igual a cualquier cosa más 0. Y el 0 también cumple eso. Eso es para llevar el neutro. Después lo que hiciste fue la distributiva, ¿no? Sí. Que sería 0 por A más 0 por A. Como quien dice, vos sabés
que esto es igual a esto. Y ahí sumaste el opuesto. Vamos a poner así. Vamos a pasar en limpio sin esta parte intermedia. O sea, 0 por A es igual a 0 por A más 0 por A. Entonces, me va a quedar, bueno, sumo el opuesto de esto de ambos lados, que sería la cancelativa de siempre, ¿no? O paso esto restando para acá, no sé cómo lo quieran ver, o lo cancelo. Me queda 0. De ese lado queda 0. Y de otro lado queda uno de los dos, no sé cuál de los dos es que pasar restando. 0 por A. Perfecto. Acá podríamos decir que lo que hice, entonces, para que quede como explicado, ¿no? Entonces, sumando el opuesto. De 0 por A a ambos lados. Pinta esto. Bueno, podríamos escribir más todavía, me quedaría. Bueno, tal, lo dejamos así, por eso. Y ahí termino. Está buenísimo. Felicitaciones. Bueno, entonces acá nos pusimos que será por distributiva. Bueno, un compañero me dijo otra demostración que lo voy a contar ahora, ayer, al final de la clase. Porque claro, en esta demostración se utiliza eso de que puedo hacer la misma operación a ambos lados de la igualdad y la igualdad se mantiene. En este caso, la operación que hicimos a ambos lados de esta igualdad era restar 0 por A, o sumar el opuesto, no sé cómo, es lo mismo. Pero la demostración que me dijo el compañero no utiliza esa herramienta, lo hace directo, todo con una cadena de igualdades. Y lo hizo así. Otra demostración. Pone así. 0 por A es igual. O para. En realidad creo que lo planteaba como A por 0, que es lo mismo, en vez de 0 por A. Igual es conmutativo, así que no importa. A por 0, hace así. Donde dice 0 le encaja A menos A. A más el opuesto de A. Ahí está usando el opuesto. Ahora es distributiva. Entonces le queda. ¿Cómo era? Asociativa era, profe, que utilizaba después. A por 0 más 0. Entre paréntesis, A menos A. Yo te había mandado la foto igual por el chat. Sí, pero yo creía que me la acordaba de memoria. Y ahora sí la distributiva, ¿no? No, primero no sea asociativa, ¿era? O no sé si es lo mismo. No, no es lo mismo. Ahora va con gacho. Claro, le sumabas un 0 ahí. Está. A lo que hacía era esto. A por 0 es igual a A por 0 más 0. Bueno, porque sumar 0 no pasa nada.
Y ahora sí, ¿cómo era? ¿Seguía? Y ese 0 lo puede escribir como, ese 0 que sumó, lo escribe como A menos A. Eso es el 0 este. Acá, digamos, y este A sería como A por 1 en realidad, eso habría que decir ahí. Sigo la igualdad acá, la igualdad esta la sigo acá abajo. A por 0 más. Este A lo escribo como A por 1. Por 1. Y este lo dejo igual. Y acá saca factor común el A. Ya va a quedar A por 0 más 1. Esto es igual a esto. A más, y este lo escribo igual. Y 0 más 1 es 1. Así que eso es igual a por 1. Y A por 1, esto es A, porque 1 es el neutro. Sería A más menos A. Y bueno, A más yo opuesto es 0. Y bueno, entonces salió de acá y llegó acá. Bueno, ya tenemos dos pruebas, dos demostraciones de que A por 0 da 0, pero deben haber muchas más. Bueno, buenísimo esto. Qué bueno que se pusieron a hacerla. A tratar de probarlo. Está. Felicitaciones a ambos. Lo que pasa que, digamos, todo el mundo entiende la dificultad, ¿no? Todo el mundo, o sea, todos sabemos que A por 0 es 0. El tema es demostrarlo usando solo las propiedades, o sea, usando solo los axiomas y las propiedades que deducimos de los axiomas. Y bueno, está bueno, es un desafío interesante. Y es difícil. Así que está buenísimo que lo hayan podido sacar. Bueno, vamos a repasar lo que veníamos mirando, ¿tá? O por lo menos la última parte. Un repaso entonces. Vimos potencia de exponente real entero. ¿No? Básicamente, ¿cómo era? X a la menos, bueno, primero que X a la 0 daba 1. Si X diferente de 0. Y X a la un número negativo, a la menos n, era 1 sobre X a la n. Si el n era positivo. Si el n era... Bueno, si X diferente de 0 también. Y el n era natural. 1, 2, 3. Y después vimos potencia. Esta es la definición. Cuando elevas a un número entero, 0 o negativo. Si el número a la que elevas es natural, es entero y positivo, ya teníamos la definición que era multiplicar por sí mismo tantas veces, n veces.
Y después dijimos potencia como la potencia de exponente racional. O sea, cuando el exponente es una fracción. Y más o menos era así la cosa. Era que si yo tengo un número x elevado a una fracción, m dividido n, era igual a raíz enésima de x elevado a la m. Y acá teníamos que tener cuidado, porque el m era entero, el que divide, el divisor era un dividendo. No, dividendo. ¿Cómo era esto? ¿Este es el divisor? Sí, ¿no? Este es el dividendo y este es el divisor. Sí, yo lo conozco como numerador Y y divisor. denominador. O el de Eso arriba, sí, o el de arriba y el de abajo. Está. también. También. Bueno, ahí quedó ahí. Y había una condición más. Que la fracción fuera irreducible. Coprimos. O se puede decir de dos formas, decir que m y n son coprimos, o que la fracción es irreducible. Entonces se define así. Sí, esto es natural, y bueno, y x. Ah, bueno, justamente el x. También vimos que eran las raíces. Entonces, la raíz no siempre existe de un número, depende si el n es par o impar. Si es impar el n, siempre existe raíz de lo que sea esto. ¿Ah? Si el n es par, necesitamos que esto sea mayor o igual que 0. ¿No? Entonces se define así cuando existe. Y vimos unos ejemplos. Los ejemplos son que existe, vimos un ejemplo donde existe siempre, vimos un ejemplo donde existe, donde se puede hacer elevar a la m por n, a la m sobre n, solo si x es mayor o igual que 0, y después otro caso donde solo se puede elevar si x es mayor que 0. Porque si este m es negativo, como acá, no va a existir para 0, porque va a quedar dividido 0. Bueno, más o menos eso. Y bueno, y después pusimos unas propiedades. Y las propiedades las dije muy apurado. Y dije que valían siempre que se pudieran calcular ambas partes de la igualdad de la propiedad. Entonces vamos a repasar esa parte ahora. Y vamos a ver que en realidad no es cierto eso, que no siempre valen esas propiedades que puse. Sino que hay que tener cuidado. Pero antes de eso, vamos a mirar un poquito más, vamos a avanzar un poquito más. A veces simplemente comentar. Por acá, digamos, terminaría el resumen. ¿No? Entonces, entonces se puede elevar a un número racional, a una fracción, a veces, según cómo sea la fracción, se puede elevar un número negativo a una fracción. Y también se podría llegar a elevar a una fracción el número 0, según cómo sea la fracción. Lo que seguro siempre se va a poder hacer es elevar un número, cuando el x es positivo, seguro que se puede elevar a cualquier fracción. A cualquier racional. ¿Ah? Y bueno, y eso se puede definir y se puede extender, y se puede definir que es elevar un número positivo a cualquier número real. Por ejemplo,
no sé, 8 a la pi. O 8 a la cualquier número real, no tiene por qué ser racional. ¿Ah? Es comentar eso nomás. Bueno, si x es positivo, se puede definir, no lo vamos a hacer en este curso, definir x a la alfa para cualquier alfa perteneciente a los reales. No sé si habrán escuchado, pero los números reales no son todos racionales. Hay más números que los números racionales. O sea, los números esos que son fracciones, o sea, Q, está incluido en R. Y es diferente. ¿Cómo era que tachaban esta parte para decir que era incluido pero diferente? ¿Ah? Bueno, pero está incluido, pero es diferente. El conjunto de números racionales es más chico que el de los números reales. De hecho, pasa lo siguiente. Pasa que hay muchísimos... los números reales que no son racionales se llaman irracionales. ¿Ah? O sea, hay muchos números reales que son racionales, que son el resultado de una fracción, o sea, un cociente de enteros. Pero después hay otros números que no son una fracción. Bueno, esos que no son una fracción se llaman irracionales. Y los irracionales son muchísimos más que los racionales. Muchísimos más. ¿Ah? Ejemplos de números irracionales son el número raíz de 2, raíz de un número primo cualquiera en realidad, pi, el número e, no sé si es número e. Esos son algunos ejemplos de números irracionales. Ninguno de estos es el cociente de números enteros. Esto no lo voy a poder escribir, no es igual a algo sobre algo entero. No es igual nunca. Bueno, entonces se puede agarrar y definir que es elevar a un número real cualquiera, sea irracional. Para racional ya lo definimos allá arriba. Bueno, ¿qué propiedades se cumplen? Ahora sí vamos a describir las propiedades. Se cumplen las siguientes propiedades. Hasta el teorema sería este. 1. X a la alfa por X a la beta igual a X a la alfa más beta. 2. El de potencia, X a la alfa. Y después a la beta igual a X a la alfa por beta. Tres. Cuando tienen igual exponente, X a la alfa por otra cosa, Y a la alfa es igual a el producto elevado a la alfa. Estas propiedades las habíamos escrito. Y una que no escribí es parecida a esta. Si tienen igual base y están multiplicados, se suman ese exponente. ¿Y qué pasa si tienen igual base pero se están dividiendo? Esa me faltó.
¿Alguien sabe esta? ¿Cómo es? Se restan. Esa. Está. Bueno, entonces, primero lo que me había faltado era poner esta. ¿No? Hay otra propiedad más que sería como un caso particular de esta. Y vamos a escribirla. Si vos tenés a la menos algo, es el inverso. Si vos tenés a la menos alfa, es el inverso de x a la alfa. Es como que acá tome alfa igual 1. Me queda 1. Perdón, alfa igual 0. Me queda 1 dividido x a la algo, o sea, esta parte. Y acá me queda 0 menos beta. Me queda menos el exponente. 5 es un caso particular de 4. Y 4 se puede demostrar usando 5. ¿No? Bueno, no vamos a probar ninguna de estas propiedades, solamente las vamos a aceptar. Porque en realidad, para probar, tendríamos que, para empezar a conocer cuál es la definición, porque acá yo puse, se puede definir. Bueno, bárbaro, se puede definir, pero no lo estamos definiendo. Para definirlo bien, habría que... Es muy difícil. ¿Sí? Sí. Así que la vamos a aceptar. Pero un error que yo cometí es decir que las propiedades funcionan siempre que tengan sentido ambos miembros. ¿No? Y a veces tienen sentido ambos miembros, tiene sentido este miembro, y no son iguales, según cuál sea la igualdad. ¿No? Por ejemplo, vamos a decir, yo puedo hacer 0 a la menos 1, ¿no? No, no, con el 0 no. Esta anda siempre. ¿No? Esta anda siempre que tenga sentido. Esta propiedad, la primera. Pero la que tiene problemas es esta, por ejemplo. ¿No? O sea, voy a decir lo siguiente. Si x es positivo, y el y también, pues acá hay un y también en esta propiedad. Entonces, ahí en ese caso andan todas las propiedades siempre. Y alfa y beta, cualquier número real. En ese caso andan todas las propiedades. Las propiedades también a veces andan cuando x es negativo, e y es negativo, o 0, pero no siempre. Entonces quería mostrarles, y hay que tener cuidado. O sea, las propiedades a veces valen más allá de esta restricción, que sean los dos positivos las bases, que la base sea positiva, o las dos bases sean positivas, a veces valen, siempre valen, pero también muchas veces valen más allá de eso, vale para cualquier x o para cualquier y, ¿tá? Según como sean alfa y beta. Entonces vamos a mirar un ejemplo de esta. No, de esta, perdón. Vamos a mirar un ejemplito de eso. Suponete que yo tengo un número así, x, y lo elevo al cuadrado. Y eso lo elevo a la 1/2. Si yo aplico la propiedad 2, suponiendo que valga, si x es positivo, va a valer seguro. Eso es lo que estoy diciendo. Todas estas propiedades valen si la base es positiva. Pero fíjense, si aplico como que la propiedad valiera, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar x a la 2 por 1/2. Esta potencia de potencia se multiplican los exponentes. Y 2 por 1/2 es 1. Y x a la 1 es x. Bueno, entonces a lo que yo llegué es que esto es igual a esto. O sea, a lo que llegué es que raíz de x cuadrado es igual, que es esto que está acá, la raíz de x cuadrado es igual a x. Bueno, la pregunta es, ¿eso vale para cualquier x? Solo para los positivos. Vale solo para los positivos, ¿no?
Vieron que esa propiedad entonces no se va a cumplir para x negativo. Y para 0 también vale. Entonces, vieron que esa propiedad de a la alfa y a la beta es lo mismo que a la alfa por beta, no vale para cualquier base x. Si la base fuera negativa y el exponente fueran 2 y un medio, no vale. Si la base es positiva, esta base es positiva, la propiedad vale para cualquier x. A ver, levanten la mano así me ayudan a mutear. Alguien que levante la mano que lo meto de cojos. Acá tengo, yo tengo un cojos. ¿Alguien más? Está. Además. Entonces puede pasar eso. La propiedad vale, que la propiedad no valga cuando la base es negativa o 0. Si quisiera escribir una igualdad que sí valiera para todo x, esto vale solamente si x es positivo. Si no, no vale. A ver un momento, que me está atormentando el WhatsApp. Listo, ahí lo silencié. Si quisiera escribir una igualdad que sí valga para todo x, ¿se acuerdan cómo era esto? Esto lo estuvimos viendo las primeras veces. Valor absoluto de X. Claro, hay que poner valor absoluto de x. Ahí va a valer para todo x. Ahí va a valer si x es un real. Lo que vale para todo x. Real. Entonces, cuando en los ejercicios le dice, bueno, simplificar, en esos ejercicios que hay potencias y eso dice simplificar, discutiendo según el valor de, no sé, de A y B o de X y la base, ahí tienen que bueno, por ejemplo, si trabajan con que la base es positiva, que alcanzaría con eso, en ese caso, pueden aplicar todas las propiedades. Pero si no, hay que tener cuidado, si no hay que empezar a poner valores absolutos, ¿no? El problema siempre aparece con el tema del signo. ¿Sí? El mismo problema que aparece con raíz cuadrada de x cuadrado, es el único problema que puede aparecer cuando uno aplica esta propiedad. Bueno, entonces, eso es para que manejen las propiedades estas con precaución, cuando la base no es positiva. Si la base es 0 o negativa, podría algo no andar. Por ejemplo, esta propiedad no puede andar si x es igual a 0. Y obvio, porque sería dividido 0. Bueno, entonces, ahí terminamos con potencia. Bueno, ¿qué más? ¿Con qué seguimos? No sé con qué seguir. Vamos a mirar un poco de, no sé, de polinomios. Pará, vamos a hacer, pues quiero destacar algunas propiedades distributivas, digamos. Entonces vamos a poner así, productos notables. Vamos para el azul. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un par de distributivas, que son estas. Voy a hacer x más y al cuadrado. Lo elevo al cuadrado, o sea, x más y por x más y. Después de hacer esa cuenta,
va a quedar así. Está. Y si lo hago elevado al cubo, ¿alguien lo hizo? Sí. Vale, tírame. ¿Sí? No es 2, profe. ¿Dónde? ¿Acá? Sí. Pero este es el cubo. Queda 3. ¿Alguien más le dio 3 ahí? Y, profe, seguirías 3xy al cuadrado más y a la 3, ahí está. Fíjense cómo estoy en el orden que estoy escribiendo. Acá hay 3x, xxx, digamos. Después en el siguiente son 3. Pero, digamos, la parte literal, la parte que son letras, hay 2x y una sola y. O sea, se fue una x y apareció una y. Y la parte Sí, es literal, verdad. Sí, ya me confundí. ahí va, bien, bien. Y ahí es una x y 2y. Es como que las voy sacando una x y poniendo una y. Y al final quedan 3y. Esa es como una forma ordenada de escribir los términos. El que tiene más cantidad de x al principio, después menos x y una y menos x más y, y al final solamente tiene y. Si hago la 4, me va a quedar x a la 4 más 4. X. ¿Alguien sabe cómo da esto? Sin usar ningún programa. Baja 1. ¿Cómo? Parece que siempre baja 1. Baja 1. ¿Qué es lo que decías? En la potencia. La potencia. Sí, eso que decía. Acá hay 3x, acá hay solo 2. ¿Eso? Y después hay una sola y después no hay. Sí, lo escribo en el orden para que pase eso, porque podría haber escrito este primero, no sé, este segundo, este tercero. Eso es para que vean en el orden que normalmente se escribe. Acá, por ejemplo, hay 4x, x por x por x 4 veces. Acá ya hay un x menos, pero aparece un y. El tema son cuáles son los coeficientes. Después viene 6, x2 y 2. Después viene 4, x y cubo, más y 4. Y así podríamos seguir escribiendo cuánto da x más y elevado al cuadrado. Al cubo, a la 4, a la 5, etc. Eso de x más y, dos cosas sumadas, normalmente se le llama binomio. Entonces, esta que está acá, esta propiedad se llama cuadrado de binomio. De un binomio habría que poner. Cuadrado de un binomio. Si hubiera un signo de menos, en vez de ser x más y, fuera x menos y, ¿cómo se modifica esta parte de acá? ¿Cómo? En vez de quedarte más 2xy, te queda menos 2xy. Queda menos acá. Pero acá sigue siendo más y más. Sí. Es. Si hubiera un menos acá, ¿qué onda? Sea todo negativo. No. No, menos el del medio. 3x más 3y. Este. Más y a la 3. Y este también. Porque ¿saben lo que es? Si en vez de ser más fuera un menos, es como que donde dice y, le ponga menos y.
Entonces, como acá dice i, le pongo menos i, queda con un menos. Ahora, acá dice i cuadrado, aunque le ponga menos i, se va a morir de la risa. Al cuadrado va a quedar positivo igual. Y acá está el cubo. Entonces, si donde dice i le pongo menos i, como está el cubo, sería 3 veces el i, menos por menos por menos 3 veces va a quedar menos. ¿Lo ven? ¿Entienden lo que digo? Para ver cuánto sería x menos i al cubo, por ejemplo, sería en la fórmula que ya está escrita, sustituir i por menos i, porque x menos i es como sumar x más el opuesto de i. Es como sustituir i por el opuesto de i en todos lados. Y al hacer eso, van a aparecer signos de menos. Solamente si el i está con exponente impar. Y está con exponente par, queda el mismo signo de i. A ver, por ejemplo, si fuera menos acá, a ver si se entendió, me lo van a poder decir. Si fuera menos acá, Menos ¿qué onda? 4x a la 3i. Este, Y luego en el 4x a la 3. este. ¿Y este? Ese no, ya no. Ese no. Ah, bueno, olvídense de los menos, eso. No sé por qué me fui por la rama. Está, pero a este se lo dejo escrito. Bueno, no lo dejo escrito. Cualquiera de los dos, si está sumado o si está restado, se le llama cuadrado del binomio, cubo del binomio. ¿tá? Y bueno, no sé si conocen el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es así. Hago un 1, pongo un 1. Y después pongo 2, 1. Sería como un 1 todo con 0 al costado. Bueno, yo lo voy a decir. Después hago un 1 y un 1. A los costados siempre voy poniendo un 1. Después, acá abajo sumo estos dos 1, me queda 2. Y pongo un 1 a ambos lados. Y después sumo. El 1 con el 2 me da 3. Sumo el 2 con el 1 me da 3. Y al costado pongo 1. Después sumo el 3 con el 3 me da 6. Después el 3 con el 1 da 4. Y el 1 con el 3 da 4. Sí, que se usa para las tangentes, algo así. ¿Para qué? Para tipo saber en las tangentes. Las tangentes. Me mataste, puede ser. Las tangentes. No me doy cuenta ahora, pero está. Podría ser, yo no estoy seguro. Bueno, sigo. Acá tendría que poner un 10, 4 más 6, acá 6 más 4, acá 5, y acá 1, y acá 5, y acá 1. Y así sigue para abajo el triángulo. Bueno, y esos son los coeficientes. Fíjense, 1, 2, 1. Es esto, 1, 2, 1. Bárbaro. Ahora, estos son los coeficientes. 1, 3, 3, 1. Acá tenés 1 por x cubo, 3, 3, 1. Esto. Esto también. 1, 4, 6, 4, 1. 1 por x cuadrado, 4, 6, 4 y el 1. Este que no lo escribimos porque por 1. Entonces, en el triángulo Pascal es una forma de obtener los coeficientes de una potencia de binomio. O sea, si fuera a la 5, estos son los coeficientes. Acá sería x a la 5 más 5x a la 4 y pondría 10 más 10 x, un x menos, o sea que sería x3, pero con un y más el otro 10. ¿Se entendió? ¿Cómo funciona? Ahora yo el 5 5x y a la 4, y el último es y a la 5. Con el triángulo Pascal se pueden obtener los coeficientes que quedan cuando uno hace un binomio elevado a una potencia cualquiera. Eso, no sé, se puede probar más o menos fácil. En matemática discreta, no sé si van a estudiar, no sé qué van a estudiar, pero en matemática discreta 1 se puede ver. Esto es una cuestión de conteo nomás. Pero le quería contar esto del triángulo de Pascal.
Uno se podría decir, ¿y por qué? ¿Por qué haciendo este triángulo, justo los números que aparecen en cada fila coinciden con los coeficientes que tienen los términos acá? Bueno, esa curiosidad se llama que te gusta la matemática. Esto sería el resultado, lo estoy borrando, sería el resultado de elevar x más y a la 5. Bueno, de todas estas propiedades, me quiero quedar con la primera nomás. Cuadrado de un binomio. Después la otra propiedad que quiero mostrarles es esta. Suma por diferencia. ¿Alguien la hizo? X cuadrado. Y Ahí va, menos y cuadrado. queda la diferencia de los cuadrados. ¿Está? Esa propiedad se llama, es otro producto notable, se llama suma por diferencia. Pero carajo. Suma por diferencia. A toda la igualdad le llaman suma por diferencia porque aquí hay una suma por una resta, o le llaman por cómo queda ese término, o diferencia de cuadrado. De cuadrado. Entonces, en esos dos productos notables quiero destacar este y el cuadrado de un binomio. ¿Ah? Entonces, ejemplos para aplicar eso. Por ejemplo, si yo tengo así, vamos a decir, x al cuadrado menos 9. Y bueno, eso es x menos 3 por x más 3, chao. Por diferencia de cuadrados. O sea, tengo esta expresión y la factoricé. ¿Por qué? Porque la reconocí como una diferencia de cuadrados y quedó factorizado. Suponete que yo tengo así, x al cuadrado más 6x más 9. Enseguida me doy cuenta que es x más 3 al cuadrado. Y sí, porque acá es doble producto, acá está 3 al cuadrado. Y tal. Entonces, cuando aparezca un producto notable, nosotros suponemos que ustedes lo saben reconocer. Se dan cuenta, obvio, esto es algo al cuadrado menos algo al cuadrado. Y dicen, obvio, esto es algo más algo al cuadrado. O sea, ven esta parte, se dan cuenta enseguida que tiene esta forma y la pueden reescribir así. Lo mismo cuando aparece un cuadrado perfecto. Si aparece una expresión de este tipo, nosotros suponemos que ustedes se van a dar cuenta y dicen, mirá, esto es el cuadrado de esto. Esos son los dos productos notables. ¿Sí? Que les quería mostrar ahora. ¿Sí? Así que hay que fijarse, ¿no? Este es fácil porque es la diferencia de los cuadrados. Este a veces dicen, bueno, fíjate, es uno al cuadrado, el otro al cuadrado y el doble del producto. El doble del producto de los dos. Entonces, si vos vieras acá 6 y 9, decís, bueno, 6 es el doble de 3. Y 9 es 3 al cuadrado. Por eso x más 3 al cuadrado. Bueno, se lo dejo ahí para pensar. Bueno, vamos a meter una pausa y seguimos en 5. ¿Está? Paramos un ratito. Muy bien, seguimos. Después de la pausita, voy a poner una página nueva.
¿Se escucha, no? Eso, ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, sí. Ah, está, gracias. ¿Qué les iba a decir? Tengo dos temas que tendría que cubrir en la hora que queda. Una es polinomios y otra desigualdades. Así que voy a ir rápido. Entonces vamos a poner polinomios y Ruffini. En realidad habría que poner esquema de Ruffini. No sé cómo funciona actualmente la cosa, pero yo en quinto liceo me dieron tuvimos como 3 meses viendo polinomio y las raíces de los polinomios y la raíz evidente y bajar por Ruffini. ¿A ustedes les suena eso? Bajar por Ruffini, por ejemplo. Cambio la pregunta. ¿A alguien no le suena que es bajar por Ruffini un polinomio? Bueno. Sin datos. Bueno, entonces vamos a mirar esto, cómo funcionaba. Simplemente voy a decir cómo funciona. No voy a demostrar nada. Pero más o menos para que se vayan acordando cómo era. Digo que se vayan acordando suponiendo que lo vieron. Si no lo vieron nunca, me suicido. Van a tener que agarrar y estudiar el capítulo de polinomios del Carén. Por sí mismos, porque no tenemos tiempo para abordarlo. Bueno, para hacer la corta, ¿qué es un polinomio? Polinomio es una cosa donde aparecen números multiplicados por potencias de x. Por ejemplo, 3 o por 4, ponerle x al cubo. Después más, a otro número, yo qué sé, 2 por x al cuadrado. Más, yo qué sé, algún número 7 por x. A la 1 sería. X a la 1. No sé, más, algún otro número, no sé, 5 por 5. Sería como por x a la 0. Ahí va, voy a escribir en rojo lo que sería. Acá sería como la 1, pero no lo escribimos a la 1. Y el 5 solo pelado sería como por x a la 0. Pero está, no lo escribimos. Entonces, ¿qué es un polinomio? Es, una cosa, es eso. Es potencias de x, potencias de x, multiplicado por números que se llaman coeficientes. ¿Y qué es el grado de un polinomio? El grado es el mayor exponente que aparece. El mayor exponente al cual aparece elevado a x. El mayor exponente es 3. ¿Ah? Entonces yo voy a poner un polinomio acá. 3x a la 4 menos escribí ese polinomio, ¿está? ¿Qué grado tiene? Pregunta. Cuarto. 4, bien. ¿Cuál es el coeficiente de x a la 4? 3. 3. 3. ¿Cuál es el coeficiente de x al cubo? Menos 2. Menos 2. No tiene. Sí, menos 2. Aquí es el cubo, dije. Es como que yo Ahí va. pusiera, porque ya lo puse todo con más. Pero también puede decir menos. Porque poner menos es como que diga, en realidad son más. Más menos 2 por x al cubo. Coeficiente es menos 2.
¿Cuál es el coeficiente de x al cuadrado? 0. 0. Esa. ¿Cuál es el coeficiente de x? 1. 1. Y el coeficiente de x a la 0, o también llamado término independiente, ¿cuál es? -5. Menos 5. Exacto. Bárbaro. Ya sabemos que es un polinomio. Seguimos para adelante. Esto es brutal. Digo, un ejemplo de polinomio y a partir de eso ya asumo que conocen qué son los polinomios. Pero está, así funciona. Bueno, entonces, la idea es esto. Si yo tengo, los polinomios se pueden sumar y se pueden multiplicar. Hacer la distributiva nomás, hacer las cuentas. ¿Sí? Esos los polinomios se pueden sumar y multiplicar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer así. Yo tengo este x más 3, vamos a agarrar un polinomio de grado 1, este x más 3, por, no sé, por x menos 2. ¿Cuánto da esto? Bueno, esto da x cuadrado más x menos 6. Porque hago la distributiva. Para pasar de acá para acá, hago la distributiva. ¿Está? ¿Vieron a la velocidad que yo hice la distributiva? Bueno, a esa velocidad tienen que hacer ustedes. Está bien si al principio dicen, a ver, x por x, x al cuadrado, x por menos 2, menos 2x, 3 por x, más 3x, 3 por menos 2, menos 6. Ah, puedo asociar estos dos, menos 2x más 3x, queda solamente x. Y ahí llegan a esto. Está bien si al principio lo hacen así. Ahora, rápidamente tienen que empezar a aprender a hacer las cuentas rápido. Utilicen su cerebro, tienen tremenda computadora en la cabeza. Utilícenla y hagan rápido las cosas. Pasen de acá para acá rápido. Bueno, no sé por qué me dije eso. Bueno, la cuestión es entonces, si yo tengo así factorizado, es fácil pasar para acá, porque es la distributiva. La pregunta es al revés. Si tengo esto, yo te agarro y te digo esto, mirá. X al cuadrado, ponele, no sé, más 5x más 6. Es igual, y bueno, escribímelo así, factorizado. ¿Alguien se da cuenta? ¿De qué distributiva sale esto? ¿Qué cosa multiplicada por qué cosa habría que poner para que me quede esto? Eso es mucho más difícil, ¿vieron? Pasar para allá es fácil, es una distributiva. Pasar para acá es factorizar. Y es difícil de darse cuenta. ¿Tá? En este caso sería así, x más 3, x más 2. Hagan la distributiva, van a ver que le queda esto. Bueno, entonces vamos a ver una herramienta que nos ayuda a factorizar. ¿Qué es esto? Uno se podría plantear la pregunta así. La pregunta esa que yo hice acá. Suponete que yo todavía no sé que acá va 3 ni 2. La pregunta es, x más cuánto hay que poner, y x más cuánto hay que poner acá, para que cuando yo haga esta distributiva, me quede esto. Y yo no sé cuál es más cuánto ponerle en principio. ¿Está? Bueno, entonces fíjense. Dale. Buscar las raíces, profe. Ahí va, ese iba así. ¿Qué pasa si yo acá, o sea, digamos, primero me lo planteo así, y estoy tratando de encontrar cuál es alfa y beta. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo a x le doy valor alfa de este lado? Si a x le doy un valor alfa. ¿Cuánto me queda el resultado de lo de la derecha? Ah, no, alfa no, le doy valor... hay que ponerle menos. A ver, vamos de vuelta. Borro esto. Me lo planteo como que sea x menos un alfa y x menos un beta. Y yo estoy buscando alfa y beta para que cuando haga esta distributiva me quede esto. Entonces, pienso esto.
¿Qué pasa si yo a X le doy valor alfa? ¿Cuánto vale este lado? Si a X le doy valor alfa acá. ¿Cuánto vale esta expresión? Y bueno, vale 0. 0. Claro, porque acá me queda alfa menos alfa, que es 0. Por, no sé, alfa menos beta. Entonces ese alfa va a tener que ser algo que sustituido de 0. O sea, va a tener que ser algo que sustituido de 0. Pero esto es igual a esto. Entonces tiene que ser, el alfa ese tiene que ser algo que sustituido ahí de 0. ¿Y cómo se llama un número que sustituyendo en el polinomio da 0? Se llama raíz del polinomio. ¿Ah? Entonces, solamente hago esa observación como para motivar, no quiero demostrar nada, pero vamos a poner así. Vamos a poner así. Alfa se llama raíz. No sé por qué le pongo tilde de raíz. Raíz del polinomio. Del polinomio, sí, sustituyendo X, sustituyendo X por alfa, da 0. Eso es una raíz de un polinomio o de una función cualquiera. Si haces f, le aplicas la función, en la función sustituís X por alfa y la función te da 0, eso se llama una raíz. ¿Ah? Entonces, Lleva tilde, sí, si no, habría hiato y es diptongo. oh shit. Bueno, no, ¿cómo es? Esa es una raíz. Guambia que aparece la palabra raíz de vuelta. Ya tenemos la palabra raíz para referirnos a raíz cuadrada, raíz cúbica, y ahora aparece la misma palabra, raíz, como para referirse a otro concepto diferente, que es un valor del X que hace que toda la cuenta de 0. ¿Ah? Bárbaro. Entonces le voy a mostrar cómo funciona el Ruffini. Y después le voy a decir para qué sirve. Vamos a poner así. Bajar por Ruffini. Este sería el título. Bueno, voy a agarrar un polinomio, ¿está? Cualquiera. Por ejemplo, este. 3x, perdón, 4x al cubo más menos 2x más 3. ¿No? Y lo voy a bajar por bajo por, no sé, 2. ¿Eso qué va a ser ahora? Al polinomio ese lo bajo por 2. Lo bajo por 2. Este polinomio lo bajo por 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer el siguiente esquema. Tengo que escribir los coeficientes del polinomio. Primero, ¿me lo pueden ir dictando los coeficientes del polinomio? El primero es 4. Menos 2. No. 0. 0. Menos 12. 0. Perdón, menos 2 ahora sí. Y 3. Más 3. Hice eso de que no poner que el 0 por gusto para que salte esto. Si no aparece, igual que poner un 0. Entonces escribo los coeficientes del polinomio. Bárbaro. Ahí, esa parte me representa el polinomio. Voy a bajar por Ruffini. Después, por otro lado, pongo el 2. Y lo pongo acá. Y después no sé, yo no sé si hay gente que hace como que le hace rayas. Tipo, le pone una raya acá. Profe, Sí, yo lo hacía como una tabla. claro, hay gente que le pone como rayas, pero no sé. Sí, por ejemplo, no, en el liceo nos hacían hacer. Por Puedo eso. vivir sin las rayas. O sea, puedo escribir todo y olvidarme de la raya. Mira, vamos a escribirlo con la raya y después borramos la raya. Bueno, ¿cómo funcionaba esto de bajar por Ruffini?
Ahora Vamos, tenés que bajar el 4, ¿no? arrancá por el Y principio. después lo multiplicas por el 2. Dale, pero vamos despacito, como explicándoselo a alguien que no lo sepa. Está, el 4 lo bajo y lo pongo ahí. Está. A ver, después que lo bajo hago 2 por 4. Y lo que me dé, lo pongo acá. 8. Ahora Y sumás. sumo 0 más 8. 8. Y repito el procedimiento. Esto de bajar el 4 sería como que sumé 4 más nada que hay acá, que no hay nada al principio. 4 más 0 me da 4. Bueno, está, bajo el 4. Bueno, y ahora obtuve este 8. Ahora, 2 por 8. 16. ¿Dónde lo pongo? Acá. Lo sumo. Sumo los dos. Me da 14. Sumo. 14. 2 por 14. 28. Lo pongo ahí. Sumo estos dos. Me queda 31. Listo, yo lo bajé por Ruffini. ¿Alguien precisa que lo explique de vuelta? Lo explico de vuelta. Es sumar y multiplicar, sumar y multiplicar, sumar y multiplicar, sumar y multiplicar. ¿No? Pregunto de vuelta, no tengan vergüenza. ¿Alguien quiere que lo explique de vuelta? No tengo problema. Está, bien. Entonces, la pregunta es, ¿y qué onda? Obtuve estos números de acá abajo. Pero en ese caso como que no te sirvió de nada. O sí, no sé. Claro, la pregunta es, después que yo bajo por Ruffini, Claro. entiende lo que me decís, entiende lo que me decís, está buenísimo, a eso voy. Se le baja un grado. Obtengo No, ahí esos no. números. Obtengo esos números. ¿Y esos números qué onda? ¿Qué? Bueno, esos números cumplen esto. Lo que hay que hacer es fijarse estos primeros números por un lado. Esto sería el cociente. Digo cociente porque lo que estamos haciendo es una división, acá en realidad escondido, pero no voy a profundizar en eso. Y esto sería el resto. Le pongo ese nombre acá, por si alguien lo vio antes, para que recuerde. Cociente, cociente, y este es el resto. Está. Independientemente del nombre que le puse, ese nombre que le puse viene de un contexto, porque en realidad Ruffini viene de dividir un polinomio entre otro polinomio, y hay un cociente y un resto, no importa. ¿Está? Pero olvídense de los nombres igual, no le llaman cociente ni resto. Los números que obtengo, ¿qué es lo que cumplen? ¿Qué es lo que cumplen? Bueno, cumplen esto. Que el polinomio original, el que yo bajé por Ruffini, este pibe, es igual al cociente, a este, y eso que está ahí lo tengo que interpretar como polinomio. ¿Cómo sería como polinomio? Porque vieron que yo tenía este polinomio y de repente apareció esta tira de números. Bueno, ahora tengo que hacer el proceso inverso. Tengo esta tira de números y tengo que hacer aparecer un polinomio. ¿Qué polinomio sería? De segundo grado. Claro, este sería por x a la 2, este sería por x, y este sería por 1, por término independiente. Entonces lo que cumple es que esto es igual a 4x al cuadrado más 8x 14. O sea, ahí puse el cociente. Por x menos 2, 2 es este, porque yo bajé, más el resto. Entonces, cuando ustedes bajan por un polinomio por Ruffini, lo bajan por un número alfa, lo que van a obtener es otro polinomio y un resto. Otro polinomio y un resto. Y el polinomio que obtienen, que queda acá, y el resto que obtienen, que queda acá, ¿qué es lo que cumple? Bueno, que el polinomio ese por x menos alfa, este sería el alfa, más el resto,
es igual al polinomio original. Eso es Ruffini, terminó Ruffini. Ahora, ¿qué gracia tiene Ruffini? Bueno, que si el resto es 0, si acá hubiera un 0, a ver, no sé qué color ponerle ya, rojo. Si acá fuera un 0, acá me queda más 0. Y si es más 0 es como que no tiene nada. Entonces me quedó factorizado. Si solamente tuve esta parte, quiere decir que este polinomio lo factoricé. Si no hubiera nada, 71 fuera 0, digo, ¿no? ¿Entienden que sirve para factorizar el Ruffini cuando el resto es 0? Por eso la compañera me dijo que no me servía para nada, porque no, el resto no era 0. Me parece que fue por eso que me dijo. ¿Y cómo hago para que el resto sea 0? Bueno, tengo que, ¿por qué número tengo que bajar el polinomio para que el resto sea 0? Por una raíz. Por una raíz, exacto. Entonces, yo para factorizar un polinomio lo tengo que agarrar, encontrarle raíces. Tengo que encontrarle raíces. ¿Sí? Y si le encuentro raíces, bajando por esa raíz, voy a poder bajar por Ruffini y factorizar. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir x cubo más 2x cuadrado menos 2x cuadrado más 1. Dígame una raíz de ese polinomio que sáquenla a ojo. Un valor de x fácil, común y corriente, que hace que el polinomio valga 2. 1. 1. 1 funciona. 2 no funciona porque si le pongo x igual 2, acá queda 8. Acá queda menos 8. ¿Cómo es lo de la raíz evidente, profe? La suma de los impares con los de grado impar con los pares, ¿no? Eso es la raíz evidente menos 1. Es más complicado acordarse de esa regla que sustituir x por 1 y hacer la cuenta, ¿no? Sí, capaz que sí. Sí, esa regla yo diría que olvidarla, de hecho. No sé por qué alguien la dice. Pero bueno, no sé por qué la enseñan, digo. Yo lo que hago es, sustituyo x por 1 y hago la cuenta. A ver, sustituyo x por 1, hago la cuenta, ¿cuánto me da? Acá me queda 1 al cubo, 1. Menos, esto quedaría 1, menos 2, más 1. Da 0. Me resulta más fácil eso que andar haciendo la suma de los coeficientes, de impar. Después, entonces ahí ya encontré una raíz. X igual 1 es una raíz. Después también, si no le funciona x igual 1, y prueben con menos 1. Menos 1, ¿cómo sería? Acá sería menos 1 al cubo, sería menos 1. Acá quedaría menos 1 al cuadrado, quedaría 1. Sería menos 2 más 1. Da menos 2. O sea, no funciona porque no da 0. ¿Tá? Pero si la raíz es 1, menos 1, 0, 2 o menos 2, se supone que se van a dar cuenta. ¿Tá? Si tengo un polinomio y la raíz es así de fácil, que le dicen raíz evidente. ¿Tá? Ahí suponemos que ustedes se van a dar cuenta. Entonces, digamos, tengo este polinomio y me doy cuenta que tengo esta raíz. ¿Para qué no puse bien el objetivo? El objetivo es factorizar el polinomio. Ahora sí. Y acá vendría la solución. Solución. Bueno, primero busco una raíz. X igual 1 es raíz. Lo bajo por Ruffini. Escribo los coeficientes del polinomio. 1 menos 2. 0 sería, ¿no? 0, 1. Y lo voy a dejar por Ruffini. ¿Por qué raíz? Por esta, por la 1. Lo bajo por 1. Yo al 1 le hago un circulito, no sé por qué. Toda la raya esa yo no la hago. Y no la voy a hacer ahora. Pero al 1 sí le hago un circulito. Ustedes hagan como quieran el Ruffini. Si quieren ponen así. 1 menos 2, 0, 1. Y el 1 lo ponen acá. Y bajan por Ruffini así, no sé. Ustedes son libres, hagan lo que quieran. Ustedes tomen la enseñanza como una sugerencia, no es una obligación. Bueno, entonces lo bajo por Ruffini. Este lo bajo derecho, 1, tuquiti.
1 por 1, 1, lo pongo acá. Sumo. 1 por 1. Sí, sumo acá. Menos 2 más 1, menos 1. Sumo estos dos. Ahora multiplico. 1 por menos 1. Menos 1, pongo acá. Entonces sumo. Luego me queda menos 1. Y ahora multiplico este por este. Menos 1 por 1. Me da menos 1, lo pongo acá. Sumo estos dos, 0. El resto dio 0. Que era lo que decíamos. Si lo bajas por una raíz, el resto te da 0. Y este es el cociente. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el polinomio original es igual a, vamos a poner así, x menos la raíz, menos por el coso que lo bajé por 1, multiplicado por el cociente, por lo que me quedó acá. A este por ahí le llaman cociente, q de x, y a este le llaman resto, r. Son símbolos que le pueden haber puesto en el liceo. Y el polinomio original, ponerle que le llaman p de x. No sé, serían como nombres que podrían haber utilizado cuando dieron este tema. Les tiro esos nombres para hacerlos acordar, si es que pasaron por ahí alguna vez. Igual yo no estoy usando nombres ahora. ¿No? Borro esos nombres. Entonces, vamos a repetir lo que decíamos hoy. Obtuve este cociente y este resto. Entonces, ¿qué pasa? El polinomio original es igual a x menos el alfa, por lo que el número que lo bajé, y acá va el cociente. O sea, esto. Sería x al cuadrado menos x menos 1. Y podría poner más 0, porque es más el resto. ¿Tá? Pero bueno, justamente, esa parte como es más 0 ni lo escribo. Entonces me quedó factorizado, ¿vieron? Este me quedó escrito como este por este. ¿Se entendió cómo se puede factorizar usando Ruffini? Hay que encontrar raíces, ¿no? Entonces, factorizando un polinomio, se puede factorizar un polinomio utilizando Ruffini. Al polinomio hay que agarrar y encontrarle raíces para poder aplicar el método. Y si yo lo quisiera factorizar, este polinomio mismo que ya lo factorizamos, lo quisiera factorizar más todavía, ¿qué harían? Le buscas una raíz también. ¿Qué parte se podría factorizar más todavía? El x menos 1, ¿se podría factorizar más todavía? Escribir como producto de dos cosas. El cociente, digamos. Este se podría escribir como producto de dos cosas. Este ya está, ya quedó de grado 1, digamos. Ya no se puede escribir como producto de los polinomios. Si quisiera factorizar más, tendría que ir a factorizar este. Ponele, voy a inventar un bolazo. Suponete que hago unas cuentas y me doy cuenta que este es x menos 1 por, no sé, o por x menos 2 por x menos 3. Es mentira, no es igual. Pero si yo a este lo factorizo, lo escribo como producto de dos cosas, entonces el original quedó factorizado ahora, quedó más factorizado, porque quedó escrito un producto de tres cosas. Este, por este y por este. O sea, si quisiera seguir factorizando, tengo que proseguir haciendo lo mismo que hice, o alguna otra cosa parecida, con el cociente, como dijo la compañera. ¿Está? Pero vamos a no seguir adelante. Y una pregunta, si yo agarro un polinomio cualquiera, por ejemplo este que me quedó acá, ¿siempre lo voy a poder factorizar? ¿Escribirlo como el producto de dos polinomios? Bueno, la respuesta es que no. Para poder factorizarlo, o sea, no siempre se puede factorizar. ¿Tá? Bueno, ¿y para qué sirve factorizar polinomios? Entonces, di este ejemplo mostrando cómo se hace para factorizar un polinomio utilizando Ruffini. ¿Tá? Pero ¿para qué sirve factorizar polinomios? Sirve para esto. Suponete que vos te dicen un polinomio, ponele que te dicen este polinomio, ponele que te dicen este mismo polinomio,
dividido, ponele otro polinomio. No sé, x cuadrado menos 2x. Y dice, bueno, simplificalo. Simplificá ese cociente. Entonces, si te dicen simplificar esto, lo que vas a tratar de hacer es factorizar el de arriba, factorizar el de abajo y encontrar un factor común y tacharlo. Entonces, el de arriba lo factorizás. Lo factorizás como lo factorizamos acá. Te queda x menos 1 por x cuadrado menos x menos 1. Lo factoricé, bárbaro. ¿Y el de abajo? X menos 1 también. Es un cuadrado perfecto. Lo factorizás abajo de toques, x menos 1 al cuadrado. Es el cuadrado del binomio. X menos 1 al cuadrado. Este es el cuadrado de un binomio. ¿Entienden ahí que cuando haya un cuadrado lo tienen que reconocer? Cuadrado de un binomio. En vez de escribirlo como el cuadrado, lo escribo como x menos 1 por x menos 1. La cuestión es que los dos tienen un x menos 1. Los tacho. Y me queda solamente lo que no taché. X cuadrado menos x menos 1 sobre x menos 1. Ahí lo simplifiqué. Ahora quedó más simple que al principio. Capaz que se puede seguir simplificando. Capaz que sigue habiendo raíces y factores comunes, arriba y abajo. Acá encontré un factor común y se los taché. Entonces, para eso sirve el Ruffini, el factorizar polinomio. Puede ser útil para simplificar una expresión donde aparezca un cociente de polinomio. Y hay ejercicios en el práctico que están para eso. ¿No? Bueno, hasta ahí quería hablar de polinomio. ¿Preguntas de esto? Fui rapidísimo, así que me imagino que habrá preguntas. Capaz ya lo saben todo esto y se están aburriendo. Bueno. Los dos menos uno de la división de abajo, ¿de dónde salieron? No entendí esa parte. ¿Cuál parte? El x menos 1 y el otro x menos 1 de la división. Es porque esto que está acá, pero carajo, esto que está acá es el resultado de hacer x menos 1 al cuadrado. Es un producto notable. Si haces esto me queda x cuadrado menos 2x. Ok, ahora sí entendí. Y era lo que hablamos hoy al principio. Cuando veas esta expresión, tenés que darte cuenta que tiene la forma de un cuadrado perfecto. Tenés que darte cuenta que es algo al cuadrado. Eso es de lo que hablamos del producto notable hoy, ¿viste? Que hicimos x más y al cuadrado. Cuadrado más 2xy más y cuadrado. Bueno, esto es lo mismo, pero el y vale menos 1. Vos tenés que dar cuenta si este bicho se te aparece. Si vas caminando por la calle y ves un grafiti que dice esto, tu cerebro te tiene que decir, opa, x menos 1 al cuadrado. Obvio que la gente que no estudia no lo va a ver, pero vos sí tenés que verlo. Eso es, intenten reconocer cuando una expresión tiene esta característica. Alguien al cuadrado, otro pibe al cuadrado y el doble producto. Eso es lo que esta expresión tiene esas características. Esta que está acá. Entonces ahí enseguida se dan cuenta que es algo al cuadrado, ya queda factorizado automáticamente por eso. ¿Está? El de abajo, capaz el de abajo lo factoricé así, pero lo normal sería factorizarlo haciendo otro Ruffini, haciendo lo mismo que le hizo el de arriba, acá antes. Pero capaz que justo pinta este atajo. Buenísima la pregunta. Bien, seguimos. Bueno. Página nueva. Desigualdades. Bueno, vamos a hablar de las desigualdades.
que pinta escribir cosas así, yo qué sé. Menor, menor igual, mayor, mayor igual. Y bueno, entonces, y hay cosas que se cumplen, ¿no? Hay propiedades que cumplen las desigualdades que estamos acostumbrados. Por ejemplo, si yo digo un número es menor que otro, ¿qué pasa si yo al número A le sumo un C y al número B le sumo el mismo número C? ¿Puedo afirmar algo? ¿Alguna desigualdad entre estos dos números? Se mantiene. Se mantiene. ¿Qué pasa si yo tengo, digamos, esto implica esto? Es una propiedad. Ahora después vamos a escribir bien ordenada la propiedad. Si tenemos tiempo. Si tengo un número menor que el otro, y ponele al A lo multiplico por C, por un número C, y al B también lo multiplico por el mismo número C. Pará que puse una desigualdad. Lo multiplico por C, y al B lo multiplico por C. ¿Puedo decir algo? Que este es mayor que este, o al revés, o igual, o que... ¿Puedo decir algo de estos dos? Es un número menor que otro, y a ambos lo multiplico por un mismo número C. ¿Puedo afirmar algo, alguna desigualdad entre estas dos? ¿Que se mantiene? ¿Se mantiene? A menos C no es que cero. C sea 0. Ahí va. Si C, o sea, esto no necesariamente es cierto, porque por ejemplo, como dice la compañía, si C es 0, acá me quedaría 0 y acá me quedaría 0. Y es mentira que 0 es menor que 0. Así que no puedo poner un menor, porque puede llegar a dar igual, en el caso de que C sea 0. También puede ser, puede dar menor, así como está acá, pero no siempre va a dar menor. Ya vimos un caso donde puede darse que da igual, porque C es 0. C tiene que ser positivo, ¿no? Para que se mantenga la desigualdad. Eso es el truco. El C tiene que ser positivo. Pero pará, ¿y podría darse el caso que da al revés? Que este queda más grande. Está vinculado con lo que vos dijiste recién. ¿Podría ser que al multiplicarlo los dos por un C, me queda que este resulta ser más grande que este? O sea, esta opción podría pasar. Sí. Cuando C es negativo. Bueno, C es negativo. Así que, ojo con las desigualdades, porque es más difícil que trabajar con las ecuaciones. Si trabajás con igualdades, pasás sumando, restando, multiplicando, dividiendo, y se mantiene la igualdad. Acá hay que tener cuidado. Podés pasar sumando y restando, porque esto vale. Pero eso de cuando pasás multiplicando o dividiendo, tenés que tener cuidado, porque depende del signo de la cosa. Si es positivo el C, sí, se mantiene. Si el C es 0, no se mantiene nada, da igual. Si el C es negativo, no se mantiene nada, da al revés. ¿Está? Entonces vamos a escribir eso. Si C es positivo, ahí sí. Esa sería la propiedad. Y si C es negativo, se da vuelta. ¿Está? Pero escribimos esas dos propiedades. ¿No? Bueno, ¿cómo enfrentamos todo el tema de las desigualdades? Bueno, nos enfrentamos igual que el tema de los números reales, igual que el tema de las operaciones, poniendo axiomas. ¿Está? Entonces vamos a agregar 3 axiomas para las desigualdades. ¿Está? Las propiedades básicas, vamos a escribir esto también. Si es negativo acá se da vuelta. Voy a poner como una llave acá. Estas serían las propiedades básicas que ustedes necesitan para trabajar con inecuaciones. Con estas 3 propiedades que están escritas acá, pueden resolver cualquier inecuación. ¿Ah? Esa es la idea. Pero bueno, ¿de dónde obtenemos esas propiedades? Asumiendo ciertos axiomas. ¿No? Y bueno, entonces le voy a decir los axiomas.
¿Ah? Eso se llaman axiomas. Profe, Sí, pregunta, en el último punto ahí, AC no sería mayor que BC. gracias, me quedó al revés. Ahí no, ahí quedó bien. Gracias, ayúdenme si me equivoco. Lo puse bien, si negativo. Sí, está bien, estoy de vuelta. Está. Entonces lo que vamos a ver ahora son los axiomas de orden. Orden. Los axiomas que vimos al principio, los 9 axiomas, se llaman axiomas de cuerpo. Y ahora vamos a ver 3 axiomas más que se llaman los axiomas de orden. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, vamos a asumir, vamos a tomar como elemento primitivo el conjunto de números positivos, ¿está? O sea, vamos a decir, vamos a decir, existe un conjunto, asumimos esto, que existe un conjunto, un subconjunto, le llamamos R+, incluido en los reales, vamos a asumir que hay un subconjunto R+, cuyos elementos se llaman números positivos, un subconjunto, asumimos que, vamos a poner, asumimos que existe un subconjunto que se lo indica con el símbolo R+, un subconjunto R+, incluido en R, cuyos elementos se llaman números positivos, que cumplen las siguientes propiedades. Que cumple los siguientes axiomas. Bueno, vamos para empezar. 1. Bueno, no me acuerdo de los axiomas. Voy poniendo lo que me acuerdo. Si X pertenece a R, entonces se verifica una y solo una de las siguientes propiedades. De los siguientes casos. Bueno, o bien el X está en el R+, otro caso sería, o bien X es 0, o bien el menos X está en R+. Fíjense que esto que estoy escribiendo es cierto. ¿Para qué puse cualquier cosa? Nosotros sabemos, R+ es el conjunto de los números, sería el conjunto de los números positivos que ya conocemos cuáles son. Entonces, nosotros sabemos que ese conjunto, o sea, digamos, ese conjunto de números positivos que nosotros manejamos, que conocemos de antes, digamos, cumple esta propiedad 1, ¿no? Cumple que si yo pienso un número cualquiera, ese número es o bien es positivo, o bien el opuesto del número es positivo, o sea, el número es negativo, o bien el número es 0. ¿Ah? Así que este axioma que estamos suponiendo que se cumple, es razonable asumir que se cumple, porque estamos acostumbrados a que se cumple, digamos. ¿Ah? Después, otro axioma sería que si X e Y son dos elementos que están en R+,
Entonces, tanto la suma como el producto son elementos de R más también. X más Y pertenece a R más y X por Y también pertenece a R más. Y supuestamente eran 3 axiomas. Ah, bueno, a comentar un poco sobre este axioma. También, nosotros estamos acostumbrados a que esto pase, ¿no? Si tengo dos números positivos, al sumarlo queda positivo. Al multiplicarlo queda positivo. O sea, es razonable asumir que esto se cumple. ¿No? Y habría un axioma más, que no sé cuál es, porque no me suena nada. Ah, no me acuerdo. En realidad me parece que va este axioma, 0 no pertenece a R más. Pero recién estaba mirando y eso se deduce de acá. El 0 no puede pertenecer a R más, porque si no se estaría cumpliendo este caso, si tomo X igual 0, se estaría cumpliendo este caso y este caso a la vez. Entonces este axioma no puede ser, porque este axioma, esto se deduce de esto. ¿Me siguen en el razonamiento? De la propiedad 1, se deduce que el 0 no pertenece a R más. Porque ¿qué dice la propiedad 1? La propiedad 1 dice, cualquier número cumple lo siguiente. Cumple uno solo, exactamente uno solo de los siguientes casos. O está en R más, o es 0, o el opuesto está en R más. Entonces, si yo tomo como número el número 0, ese va a cumplir una sola de las 3. Y está, como el número X que estoy diciendo es 0, la que cumple es esta. Entonces, esto no lo va a cumplir. Y si no cumple eso, quiere decir que esto sí se cumple. Si no pertenece. O sea, esto se deduce de la propiedad 1, como está escrita. Pero no sé, no me acuerdo bien cuál es la tercera propiedad. El tercer axioma. Capaz que de la forma que lo enuncié, alcanzaría con los primeros dos axiomas. ¿Ah? Entonces, vamos por acá, investigar. La transitiva. La transitiva se deduce. Investigar. Ah, la transitiva también es una propiedad básica. Tendría que ponerla al principio. Pero esa la vamos a demostrar. Acá. Permítanme hacerlo. Subo esto un poquito. Subo esto un poquito. Es tan básica que ni siquiera me di cuenta de destacarla. Subo esto un poquito. Mandame la transitiva, ¿cómo sería? Sería, si yo tengo A es menor que B y B menor... Esto, ¿no? Si A es más chico que B y B es más chico que C, entonces A es más chico que C. Esa sería la transitiva. Esto se llama monotonía de la suma. Esto sería monotonía del producto. Y esto se llama la transitiva. Y acá yo solo enuncié las propiedades con menor estricto, con esta. Pero también valen las propiedades con este y con este. Valen propiedades parecidas. Hay que tener cuidado ahí con el tema de los signos. Está buenísimo, me hiciste acordar de eso. Porque acá ya tienen las herramientas para trabajar en el práctico. Lo que estoy haciendo ahora es simplemente tratando de complementar un poquitito la parte teórica. Profe, el otro axioma no es ese de que, tipo, si tomas dos números, sí o sí son mayor o igual, o menor o igual, o, digo, son mayor, menor o iguales, o sea, o el mismo número. La tricotomía. Ah, eso, no es ese. Eso se deduce, se va deduciendo. Bien. Porque lo que nosotros asumimos es que sabemos que es el conjunto de R+.
A partir de saber qué es el conjunto R+, se puede definir qué es la desigualdad, qué son las desigualdades. ¿Tá? Y eso es lo que vamos a hacer ahora, brevemente. ¿Tá? Y una vez que tengamos definido qué es la desigualdad, podemos probar algunas propiedades. ¿Tá? Entonces, bueno, entonces tenemos estos 3 axiomas. Y el tercero no me lo acuerdo. Capaz que por la manera que enuncié los axiomas 1 y 2, no es necesario el tercer axioma. ¿Tá? Hacía tiempo que no me pasaba de olvidarme de un axioma. Bueno, tá. Entonces, vamos ahora a definir qué es resta. La resta, la desigualdad, definición. Decimos que José dice que A es menor que B. A menor que B. Estamos suponiendo que ahí B es un número real, ¿no? Si dice que un número real A es menor que un número real B, sí y solo sí, la resta está en R+. Ejemplo. Eh, 7 menos 3 da 4. El 4 está en R+, es positivo. Entonces quiere decir que por definición A es menor que B. O sea, 3 es menor que 7. Me faltó poner una notación. Notación para la que conocemos. A menor que B. Entonces ahí definimos qué es ser menor. Es que la resta está en R+. El que es más grande menos el que es más chico, que queda positivo. Es bastante razonable la definición. ¿No? Eso sería la definición de menor. Y el mayor es lo mismo, y el mayor o igual, ya saben cómo es. ¿No? Ser mayor o igual es que es mayor o igual. Trabajemos solamente con el menor. Entonces, por ejemplo, vamos a demostrar la transitiva. Vamos a ponerle número. O letra. Y vamos a llamarle la propiedad de. Esta sería la propiedad D. Esta C. Esta B. Esta A. Vamos a probar la transitiva, por ejemplo. ¿Cómo la probamos? Vamos a poner así. Demostración de la propiedad D, de la transitiva. Entonces voy a escribir qué es lo que yo sé. Yo sé que A es menor que B. Y también sé que B es menor que C. A lo que quiero llegar, voy a poner entre paréntesis, a lo que quiero llegar es a que A es menor que C. Pero tengo que llegar a eso partiendo de, estas son mis hipótesis. Y acá tengo la definición de qué es ser menor. ¿Ah? Entonces, A es menor que B. O sea, ¿qué es lo que yo sé en realidad? ¿Cuál es la definición de esto? ¿Qué es lo que yo tengo? Si A es menor que B, ¿cuál es el significado de eso? Y bueno, es la definición. Vamos a decir que un número menor que otro, si la resta está en R+. O sea que lo que yo sé es que esta resta está en R+. Por definición. Acá está la definición. ¿Ah? Decimos que A es menor que B si la resta está en R+. La restado sí, ¿no? No A menos B. Y esto, si B es menor que C, ¿eso qué significa? ¿Qué me dice la definición? Dale, anímense a responderme, así voy rápido. C menos B pertenece a los reales positivos. Perfecto. Se me bugueó el puntero y cuando arranco. O sea que C menos B está en R+. Bárbaro, buenísimo. ¿Y cómo sigo? Porque yo quiero llegar a esto.
a lo que yo quiero llegar, ¿qué sería a lo que yo quiero llegar esto? ¿Qué sería utilizando la definición? Vamos a pensarlo, aparte. Sería que C menos A está en R+. Eso es lo que querría yo probar. Que C menos A pertenece a R+. Pues si yo llego a probar que C menos A está en R+, eso es la definición de que A es menor que C. Esa es la definición de menor. Bueno, entonces pensado de esa manera, ¿qué se les ocurre hacer con esta información? Y esta información para llegar a esto. A ver si algún cerebro ahí se ilumina. Sustituir la B en el segundo con lo que al inicio. ¿Cómo? Tipo, vos tenés que B igual a B menos A. Digo, vos tenés que tipo A es menor que B si B menos A pertenece a los reales. No podría sustituir eso en C menos B. Lo que pasa es que yo puedo sustituir cosas, una cosa la puedo sustituir por otra si es igual. Acá no hay nada que sea igual a nada. No hay ningún símbolo de igual. Bueno, la hago corta. Fíjense que yo, sumando estos dos números, ¿qué me da? Si sumo esos dos números. C menos A. C menos A. Pues se va, queda B y menos B se van. Me queda menos A y el C. Me queda C menos A. Me queda este. Entonces justo tengo... Entonces me calza justito, porque yo tengo este número está en R+, este número está en R+. Y tengo un axioma que me dice que si dos números, acá, si dos números están en R+, su suma también está en R+, y su producto también. Pero acá dice su suma está en R+. ¿Entienden? Y por ahora digamos que yo tengo estas dos cosas, esto y esto. Entonces ahora digo, por el axioma de orden 2, la suma de esos dos también está en R+. Eso dice el axioma. Si sumo números que están en R+, está en R+. ¿Tá? Y esto es igual a C menos A. O sea, lo que deduje es que C menos A está en R+. Y si C menos A está en R+, por definición de desigualdad, eso significa que A es menor que C. Y ahí llega el final. Sería una forma de demostrar ¿cómo es? La transitiva. Bueno, entonces, vamos a hacer así. Yo les voy a dejar como ejercicio que ustedes piensen o lean en el libro las otras propiedades A, B y C. La A, intenten demostrarla. A ver, pensémosla en voz alta, rápidamente. Acá, yo sé esto. Y tengo que demostrar esto. O sea, tengo que demostrar que esta resta, B, este menos este, es lo que sé. Que sé que este menos este está en R+. Y tendría que probar que este menos este está en R+. Pero es obvio, porque cuando hago este menos este, se me va el 6 y me queda B menos A. Y B menos A, yo ya sé que está en R+. Porque esta es mi hipótesis. No sé si lo ven así en el aire rápido. Pero el A es fácil, intenten razonarlo solo. El B es fácil también. Lo pueden razonar solo. No vayan corriendo al libro. El C capaz que hay que ir al libro, sí. Porque es más difícil. Entonces les dejo eso para pensar. Pero lo que sí quiero, lo que quiero notar es una propiedad más, que es que la tricotomía que dijo la compañera. Porque esta propiedad la demostramos utilizando el axioma 2. Y todas las propiedades de arriba van a salir con el axioma 2. Ah, no, en alguna parte se usa el 1, me parece. Está. Pero quiero poner una donde se usa el 1. Para dejársela como para pensar también. Entonces, voy a poner esa otra propiedad. A, B, C, D, E sería la propiedad E. Sería esta.
Si yo tengo dos números reales, voy a llamar A y B, se cumple una y solo una de las siguientes propiedades. Uno solo de, vamos a poner los siguientes casos. O A es menor que B, o son iguales, o al revés, o el B es menor que A. Esa propiedad se llama la tricotomía. Bueno, esta propiedad se deduce utilizando el axioma 1 de orden. Y se los dejo para pensar. Bueno, por acá más o menos dejamos. Con esto estamos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Fuimos muy rápido, ¿está? Está el libro para leer. Y bueno, después tenemos, hoy no tenemos consulta. Ah, no. También pueden preguntar en la consulta, sí. ¿Está? La idea es que con las propiedades, las de arriba, las A, B, C y D, con eso pueden resolver las inecuaciones. ¿Sí? A ustedes le van a decir, bueno, resuelva esto. X más 1 sobre X más 2. En el libro de Garena está esto, ¿no, profe? ¿Eh? Mayor que 1, por ejemplo. ¿Cómo? Que en el libro de Garena está esto, ¿no? En los dos. En los dos. Sí. Para hacerla corta, les comento. Las propiedades les permiten sumar lo mismo de ambos lados y se mantiene la desigualdad. O multiplicar por un número positivo de ambos lados y se mantiene la desigualdad. Entonces, lo que yo haría acá es sumar menos 1 de ambos lados, me va a quedar así. O sea, el 1 pasa restando, digamos. Y después acá esto lo hacen la cuenta y después le hacen el signo y se fijan dónde es positivo. Pero la herramienta que están utilizando en este paso sería la propiedad de que si sumo lo mismo de ambos lados, se mantiene la desigualdad. En ese caso sumé menos 1. También puede llegar a pintar de que la herramienta que usan es multiplico por lo mismo de ambos lados. O sea, para el práctico lo que van a necesitar es esas propiedades. Sumé lo mismo de ambos lados. Bueno, dejamos por acá, le mando un abrazo. Bueno, chao. Dale, profe, nos vemos. Nos vemos. Nos Buen vemos. fin de-